Les damos la bienvenida al podcast 214 de Crónicas Gumba. Con ustedes, Víctor Dalos, me encuentran en @Gumba Víctor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Me acompaña. César Rivera, me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. El día de hoy tenemos un juego en el podcast, un juego de zombies, aunque no sé si les dicen así. ¿De qué juego vamos a hablar Sí, hoy? sí, ¿Qué nos sí les quedamos dicen así. escuchando? Vamos a quedarnos escuchando Bachelorette Party from Hell de la banda sonora de Dead Island 2. Recuerden que estos podcasts los encuentran en el gestor de podcast que quieran. Nos buscan como Crónicas Gumba, todo junto. Y además lo encuentran en nuestra página www.cronicasgumba.com. El día de hoy vamos a hablar de un juego de zombies, como anticipábamos. El Dead Island 2 salió en el 2023 por lo que recuerdo. Y además tengo yo muy en mente ese juego porque la primera parte tuvo algo de polémica en su momento cuando lo presentaron. No sé si nos va a hablar de eso o he hecho yo aquí la cucharada de por qué le tocó algo de... Sí les voy a mencionar brevemente ese tema, pero efectivamente lo más importante de eso no es precisamente la polémica. Listo. Entonces, no, empecemos. Cuéntenos un poquito de qué tipo de juego estamos hablando. A mí se me confunden un poquito los juegos de zombies porque durante alguna época salieron varios muy seguidos. Y este Dead Island creo que descrestaba era por su sangre, gore, como medio alocado el asunto, aunque había otros que hacían algo parecido. Cuéntenos un poquito de este juego antes de entrar a hablar del lanzamiento o no sé, de qué nos va a hablar. Este es un juego de acción con elementos de rol en primera persona que fue desarrollado por Dambuster Studios y publicado por Deep Silver. El juego salió para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series el 21 de abril del 2023. Y ahí tengo que poner un asterisco porque salió en PC exclusivo para la Epic Game Store en 2023 y va a ser lanzado o de pronto ya fue lanzado, dependiendo de cuándo Sí, estén ya escuchando, está en Steam. Ujú. en Steam. Sí, Correcto. hay una, para las personas que de pronto no siguen mucho este mundo de las computadoras, de pronto más adelante con otro juego les contamos también, resulta que hay varias tiendas diferentes. Steam es sin duda la gran plataforma. Yo tengo juegos desde hace muchos años allí, entonces por eso tengo decenas, casi centenares de juegos ya ahí. Y Epic entró como una competencia buscando su propia tajada y diciendo que si descontamos un poquito y que se ganen un poco más los desarrolladores, tenemos mejor resultado. Para los que no saben, Epic es la tienda de los mismos desarrolladores de Unreal, uno de los motores más famosos. Entonces por ese lado es que están tratando de competir porque se buscan exclusividades, dándoles descuentos a los desarrolladores que utilicen su motor y les dan algún tiempo allí. Eso no le gusta a muchos jugadores porque la tienda de Epic realmente está bastante cruda en muchos aspectos: comunidad, optimización, actualizaciones, opciones para modificar los juegos. Entonces por eso a la mayoría de jugadores de PC no les gusta mucho este tipo de modelos. Listo, entonces ya sabemos que salió en 2023, un poquito más tarde para Steam, pero igual empecé estuvo del Para Steam 2023. salió el 22 de abril del 2024. Ok. Y un tema aquí, cuando usted dice rol, lo menciona como muy importante. Es más importante que la acción porque por lo que yo No, no, veo... no, 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 no. Siempre lo menciono solamente con elementos de rol. Ah, bueno, ok. Sí, porque yo veo que esto es mucho de acción y desmadre, pues. Cuéntenos un poquito del lanzamiento, ¿de qué nos va a hablar? Pues
A pesar de que me encantaría hablarles sobre Buster Studios, por ser un estudio que normalmente no recibe el reconocimiento que de pronto se merece, por lo menos para que sepan de qué les estoy hablando, la historia detrás del desarrollo de este juego en particular es demasiado jugosa y tormentosa como para dejarla pasar. Entonces dije, no, esta es la oportunidad de contarla. Pero va a hablar de los primeros. Un poquitico. Bueno, listo, sí, porque eso sí sé Un yo, porque este es de Dylan 2, pero no es que solo haya dos juegos, hay un montón. Y además cuando yo les hablaba de No, la tanto como polémica un del montón no hay. pues yo recuerdo uno que alcanzó a salir, que era como estos MOBA, pero luego se cayó y eso fue un problema porque No, 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 pero alguna ese no gente... está relacionado con esta franquicia Ah, directamente. Listo. pero se llamaba The Island. Entonces, la mayor parte de la información que les voy a contar viene de un artículo que se presentó para la Game Informer de una investigación que ellos hicieron precisamente del tormentoso desarrollo de Island 2. Entonces, la cosa empieza desde el lanzamiento del primer Dead Island, que fue desarrollado por Techland. Ese se presentó a través de un video de animación con el que se anunció ese juego. Esa es una maravilla desde el punto de vista narrativo, emocional y de composición. El video, sin embargo, pues era solamente marketing y tenía muy poquito que ver con el juego final, que pues no eran para nada ni serio ni emotivo. Era un juego entretenido y por eso de pronto no sé si ahí está relacionado con la, digamos que, controversia que se le pudo haber generado en ese La momento. controversia fue por varias cosas y aquí meto yo la cucharada porque eso sí me acuerdo. Resulta que el primer juego, yo recuerdo que lo anunciaron en un E3. No me acuerdo bien en qué año, eso fue antes del 2010 seguro, pero no me acuerdo bien qué año fue. El caso es que el tráiler contaba la historia como de una familia que estaba, bueno, no, primero nos muestra la imagen de una niña muerta y luego como que se empiezan a devolver en el tiempo y así le cuentan a uno que era que ella venía con su familia a una isla paradisíaca y justo cae todo este problema aquí de los muertos vivientes de los zombies y ellos terminan peleando y convirtiéndose en muertos vivientes. Y la narrativa fue muy, muy interesante, pero se le metió todo el mundo que cómo se les ocurre que una niña muerta es lo primero que muestran y que el gore tan explícito, estábamos todavía, yo creo que todavía eso, eso nunca lo vamos a superar, el tema de que si muestran algo de gore es terrible. Entonces el tráiler se hizo al principio infame por eso, porque mostraban cosas así como muy viscerales y una narrativa muy rara mostrando cosas así un poquito sensibles. Y luego el tema pasó porque de ese tráiler lo que se vio en el juego como que poquito a poco. Absolutamente nada. De hecho, la empresa que construyó el tráiler es una empresa completamente separada de marketing que solamente se dedica a hacer videos. El tráiler del juego tiene su propia entrada en Wikipedia porque a muchísima gente le encantó y es muy llamativo narrativamente hablando, pero pues no tenía nada que ver. Esa era solamente una forma de anunciar de que estaban desarrollando The Island. Punto. Eso era todo. Y sí había pues esa discrepancia en que lo que mostraron era como muy serio y el juego no era para nada serio, era más acción y matemos zombies y completemos misiones y etcétera, etcétera. El tema es que a pesar de que hubo pues por ahí alguna molestia en algunos y otros como siempre se rasgaron las vestiduras porque siempre hay gente que se rasga las vestiduras por cualquier cosa, el, las ventas del juego fueron muy buenas. De hecho, fueron muy superiores a todos los productos de Techland anteriores. Así que ellos de Que inmediato, Techland también ha hecho que Dying Light, que yo tengo así en mente, que otra cosa. pero eso es posterior. Los Ah, juegos de ok. Techland anteriores son prácticamente desconocidos. Entonces, ese es precisamente el punto. Ellos llegaron, sacaron esta idea, todo el mundo pensaba, pues va a ser un juego de rango medio, no sé qué. Gracias a publicidad, gracias a que la gente quería ese tipo de contenido en ese momento, el juego vendió un montón. Entonces los de Teclas dijeron, no, tenemos ideas para una secuela, queremos hacerla más ambiciosa en alcance, queremos que tenga un tono argumental más serio. Y se fueron con sus propuestas a sus publishers, Deep Silver, y le dijeron, miren, queremos hacer esto. Y Deep Silver les dijo,
pues está muy bonita la idea, pero no. Entonces las empresas separaron caminos. Techland dijo, no, pues yo sí quiero hacer esta idea y me voy por un lado. Y Deep Silver me dijo, no, pues yo quiero hacer una secuela directa de lo que este. Entonces tenían igual a un equipo de Techland que siguió trabajando como en contenido descargable para el Dead Island original. Y de eso después sacaron una versión que se llama Dead Island Riptide, que es como el juego con una expansión. Es un poquito costoso y eso ocasionó, pero hasta el momento esos eran los únicos dos juegos de Dead Island que existían. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Deep Silver se quedó con la licencia y Dying Light le tocó irse a buscar refugio en otro lado con su idea de zombies en primera persona, más ambicioso, y terminaron hablando con Warner, que dijo, listo, yo les apoyo, y así fue que produjeron precisamente el primer Dying Light. ¿Listo? Mientras tanto, la productora de Deep Silver tenía la propiedad intelectual de Dead Island, que en ese momento tenía muy buenos resultados, más de 3 millones de unidades vendidas, y para ese momento, para una franquicia desconocida, era algo interesante. Pero no tenían un estudio para sacarla adelante. Entonces en 2013 lanzaron lo que se llama en la industria una solicitud a los estudios para presentación de propuestas. Eso es algo que se hace muy comúnmente, pero también es algo cruel, que lo que hacen es que les dicen a las empresas, tengo esta licencia muy bonita, ¿quién se apunta a hacer el juego más interesante que se pueda, más barato que se pueda? Entonces todas empiezan a llegar con buenas ideas, pero con presupuestos muy debajo de lo que realmente se necesita para hacer uno de esos juegos. Como quien dice, todas apuestan al menor postor. Y normalmente se elige a eso, al que dijo, hey, yo lo hago por menos dinero. ¿Qué es lo que sucede? Los desarrolladores saben que eso que están diciendo, que lo voy a hacer por esta cantidad de dinero, no les va a alcanzar. Pero son conscientes de que si progresan lo suficiente y hacen las entregas a tiempo, cuando llegue la hora de pedir más recursos, el publisher va a decir, oiga, ya gastamos tanto en esto y esto va tan avanzado que es más rentable darles el dinero extra que están pidiendo que desechar todo el avance. Y esa es como la estrategia. Todos ofrecen su trabajo por menos precio del que realmente es, sabiendo que más adelante van a recuperar eso, diciéndoles, oiga, pero es que mire todo lo que llevamos avanzado, no me va a negar los últimos 6 meses y las empresas dicen, bueno, sí, tome, termine. Esa es como la estrategia. No está muy bien visto, no es muy elegante desde el punto de vista de gerencia de proyectos, es un desastre, pero es lo que muchas veces sucede no solamente en la industria de los videojuegos, sino en otras industrias también. Así fue que Jagger, una empresa alemana, llegó con el plan, el presupuesto razonable, conservando el mismo tono que tenía el juego original y también todo lo que gustó de esa misma entrega, pero con una nueva locación, con algunas mejoras ambiciosas hacia la exploración y algunos otros cambios a las mecánicas del juego. Y luego, ellos que se quedaron con el contrato, empezaron a tener problemas. ¿Y cuál fue el principal problema? Utilizar Unreal Engine 4 para hacer el trabajo. Pero es que Unreal Engine 4 es muy poderoso, sí, pero estamos hablando del 2013. Unreal Engine era prácticamente nuevo, estaba funcionando sobre consolas en ese momento nuevas y se convirtió en una piedra en el cuello para la empresa. En 2014 se anunció oficialmente el juego con otro tráiler, también solamente de animación, con un tono un poquito más parecido al del producto final y con una fecha estimada de salida del 2015. La gente de Jagger hizo todo lo posible, querían un mundo abierto, que se pudiera explorar prácticamente todo el estado de California, en la costa oeste de los Estados Unidos, playas soleadas y muchísimas cosas por hacer. Y esa era la parte ambiciosa, que había muchas más áreas para explorar, no habían tiempos de carga. La ambientación, Hollywood, todo eso. Exactamente, era muy amplio.
Pero ¿qué problema tenían? La versión que el equipo tenía funcionando para PCs corría de forma decente, pero para las consolas era un desastre total. Les tocó llamar a varios consultores expertos, la gente de Epic les mandó profesionales para que hicieran los análisis. Del mismo Deep Silver trajeron del equipo de Volition, que tenía también bastante experiencia, a revisar el código. Y todas las conclusiones llegaron a que habían dos opciones. Una era empezar de cero, porque eso estaba mal construido el código prácticamente. O tenían que reducir significativamente el tamaño de los mapas, hacerlos más pequeños, de tal manera que pudieran realmente explorarse y cargarse sobre las consolas. Finalmente ellos empezaron con esa segunda opción, empezaron a reducir las cosas. El juego se supone que saldría como la primera mitad del 2015. En julio del 2015, Deep Silver anunció que había separado a Jagger del proyecto, por lo que muchos dieron por muerto el juego. Pero en marzo del 2016, Deep Silver confirmó que el proyecto sería en curso, solamente que ahora estaría a cargo de una empresa que se llama Sumo Digital. De pronto a Víctor le suena. Por Sega, los juegos de carros de Sonic. Por los juegos de carros de Sonic. Por ese Hágame me suena. El favor. No, y es la mayor parte de la experiencia de Sumo Digital en ese momento, en ese 2016, estaba encaminado por eso. Ahora han hecho otras cositas, ya trabajaron con Sony para hacerlo el Little Big Planet, que no es Little Big Planet, que el Sackboy Adventures. Entonces pues ya tienen otras experiencias en otras cositas, pero en ese lejano 2016 pues no, y ellos estaban trabajando en otro proyecto que se les comió prácticamente todo el ancho de banda, que fue el Crackdown 3 para Microsoft. Ajá, sí. Uh-huh. Entonces realmente nunca se mostró el progreso de la versión en la que Sumo Digital estaba trabajando, pero una vez al año Deep Silver salía a juiciosito a decir: el juego sigue vivo, pero no mostraba nada. En agosto del 2019 se anunció que ahora el estudio encargado sería Dambusters, quienes lo que hicieron fue utilizaron lo aprendido por las otras dos empresas, sobre todo por la primera, por Jagger. Optaron igual por empezar de cero, pero, y según eso es algo que ellos mismos dicen, es que lo más importante es que Deep Silver había aprendido a la lección, dándoles un poco más de libertad creativa, porque en la versión que ellos hicieron inicialmente con Jagger empezaron a pedir cosas como multijugador simultáneo sin seamless, o sea, sin transparente, hasta para 8 jugadores. Y los otros llegaban y bueno, ¿y cómo vamos a hacer todo eso? O sea, son 8 jugadores simultáneos, ¿esto qué significa? ¿Que tienen que hacer qué? ¿Que tienen que funcionar cómo? Y nadie les decía exactamente qué era lo que tenían que hacer. Ahora Deep Silver estaba como más humilde, entonces ya no estaban exagerando las expectativas y tenían el bolsillo dolido porque llevaban años gastando en la franquicia sin recibir ningún tipo de ingresos, mientras que Techland, que se había ido a trabajar con Warner, ya iba a lanzar el segundo Dying Light. Y el primero fue un éxito rotundo que opacó completamente las ventas del Dead Island original. Entonces, pues esa fue la historia y así fue que terminamos con esta segunda entrega. Este juego al final ya cuando lo anunciaron de que sí ya se va, porque a mí me gusta buscar este tema de premios y yo recuerdo que en el 2022 este juego quedó nominado a lo más esperado porque creo que ya dijeron que salía para el 2023. Sí, correcto. La fecha original que ellos tenían era enero del 2023 y lo anunciaron más o menos como a mediados del 2022, que todo el mundo decía, oiga, de eso sigue vivo, y efectivamente no solamente seguía vivo, sino que iba muy muy adelantado. Finalmente ellos lo atrasaron un poquito de enero a abril 28 y luego lo adelantaron una semana a abril 21, pero bueno, así fue que terminaron. Y cuando presentaron el tráiler, yo recuerdo que estaba viendo en ese momento la conferencia, no recuerdo en dónde fue que lo presentaron, pero el protagonista que presentaban allí se parecía mucho a Lenny Kravitz, tanto que mi esposa dijo, ¿es Lenny Kravitz en un juego? No, no es, se parece mucho, pero no era. Y
otro tema durante el lanzamiento de este juego es que esa misma exclusividad de la que les hablábamos de Epic en computadora hizo que este juego lo anunciaron para lanzamiento en Game Pass para Xbox, pero solo pudieron sacarlo en consola y va a salir o salió para que si cuando estén escuchando este podcast en el primer cuarto del 2024 ya pudieron sacarlo en Game Pass para computadora, al igual que lo lanzaron para Steam por ese tema de la exclusividad de la plataforma de Epic. Listo, nos pasamos un poco aquí, pero bueno, hablemos un poquito más rápido de la historia que sé que hay, porque yo el primero lo alcancé a jugar un poquito y me sorprendió que sí tenía una historia. ¿Cómo vamos aquí? La historia existe, no es demasiado profunda y lo que les digo, utiliza esos temitas de humor y como de pronto de película de serie B. Los eventos están ocurriendo 15 años después del brote e infección del juego original, así que la conexión entre ambos es muy tenue. Los militares han declarado la cuarentena en Los Ángeles y han evacuado por aire a las personas que están sanas. Ya me acordé, perdón, meto la cuchara aquí porque pero tengo que hacerlo. Es que esa era la otra parte de la polémica. Esta gente, el primer juego, el de Techland, el Dead Island es porque era una isla por allá cerquita a Australia y resulta que ellos pusieron un brote de una enfermedad contagiosa que se dio en esa isla y que convertía a la gente en zombies. Pues resulta que eso lo hicieron ellos con base en unas noticias de una enfermedad mortal que sí surgió en esa isla y eso también les dio ahí algo de polémica en el primer juego. Entonces, volviendo al tema, aquí es que nosotros somos uno de los 6, entre comillas, asesinos, así se llaman dentro del juego, Slayers. Lamentablemente, un infectado se embarca y el ejército decide derribar el avión en el que vamos. Entonces nos estrellamos contra Los Ángeles. Hay unos pocos sobrevivientes y por ayudar a uno de estos nosotros somos mordidos. Pero a diferencia de las otras personas, no nos transformamos. O por lo menos no nos transformamos en un zombie de manera inmediata. Sí estamos como afectados, como enfermos de alguna manera, pero no tenemos la sed de sangre, no nos volvemos violentos, no perdemos la conciencia y a partir de ese momento empieza una lucha para encontrar un lugar seguro, una forma de escapar de la ciudad y también en cierta medida ayudar a encontrar una cura. Listo. Eso es toda la trama general. Y más o menos cuánto le duró y se desarrolla eso y entiendo que no se puede cambiar el protagonista, ¿cierto? O sea, uno va desde el principio hasta el final. Después de que yo elijo uno de los 6, con ese me quedo el resto del juego y si elijo otro personaje es para empezar una historia nueva. Y aparte de sus habilidades en la historia, ¿hay algún cambio si elijo a uno u a otro? No, la trama general no cambia sin importar el personaje que seleccione, solamente nos muestra una actitud diferente frente a las situaciones. Entonces, por ejemplo, yo utilicé una latina que es como muy enérgica y que es como muy hecha pa'lante y es como bombero, entonces tiene ciertas habilidades físicas. Mecánica, creo que sí. Eso, mecánica, y entonces es muy vamos y yo soy la mejor y no sé qué, y se habla pedacitos en español y en inglés, entonces es muy entretenida, pero escuché, por ejemplo, una transmisión de un amigo que lo estaba jugando con otro personaje y era un personaje más británico, más elegante, que era mucho más precavido. Entonces es más como las reacciones de las personas frente a las mismas situaciones que nos va mostrando el juego. En cuanto a longitud, si solamente nos vamos por la historia principal, son aproximadamente unas 17 horas de juego. Y pues muchas más si queremos hacer el platino. Y además de estas misiones principales, que son las que nos conducen a través de la historia, hay varias misiones secundarias que lo que hacen es que nos permiten conocer a otros supervivientes que nos vamos encontrando en esta ciudad. ¿Y modos aparte de un solo jugador, historia? No tiene modos adicionales. Ok. Y la verdad, yo esperaba un poquito menos de la historia, o sea... Es que a mí me pasó lo mismo que el primero. Sí. La verdad se me hizo más entretenida de lo que esperaba. Eso sí,
y hay que hacer las verdes. Se me hizo que el final es algo apurado. Algo así como que, oiga, se nos está acabando el tiempo, entonces el último tercio de la historia, como el del cierre, es como, bueno, hágale, y ya, vaya. Termine. Como Hay que hacer termine ese esto. juego. Hay Es que que hacer esto, hay que hacer esto y chao. Y uno, ok, para quienes está bien. solo vean los trailers y cuando decimos que la historia de pronto llama un poquito la atención, que no es que sea la mejor del mundo, es que todos los trailers y las presentaciones de estos juegos es como muy el desorden y la broma de despedazar un montón de zombies por ahí y realmente no sabe uno cómo le van a acomodar una historia y sí terminan acomodándole algo. Me aprovecho aquí de una vez para que pasemos allá al tema de cómo se juega, porque este incluso fue nominado en los Game Awards del 2023 como mejor juego de acción. ¿Sí da para tanto? Creería que sí. Como les mencionaba, esto es juego de acción con un toquecito de rol en primera persona. Lo que hacemos es que exploramos áreas abiertas limitadas que son habitadas por muertos vivientes y de las cuales tenemos que conseguir los recursos para combatirlos. Normalmente tenemos una o dos misiones principales activas, como por ir a recuperar un objeto, rescatar a un superviviente o activar algo que nos facilite nuestro progreso de alguna manera. Un punto muy importante del juego es precisamente todo el tema del combate. Contamos con muchas armas cuerpo a cuerpo, algunas a distancia, aunque al principio es bastante complicado conseguir munición para esas armas a distancia. Pero pues cada arma tiene un nivel, tiene un daño, tiene una velocidad diferente y también tiene un rango. Y todas se van deteriorando. Entonces así que no está de más llevar un montón de armas a la mano, especialmente cuando empiezan a aparecer zombies con vulnerabilidades y protecciones. Entonces lo que nosotros hacemos simplemente, como esto es primera persona, tenemos un arma en la mano y vamos lanzando golpes hasta que eso va deteriorando el arma. Entonces hay armas que son muy duraderas, pero hacen muy poquito daño, o armas que son muy frágiles, pero hacen muchísimo daño y son muy rápidas. Hay armas que son muy lentas. Entonces cuando estamos siendo atacados por varios enemigos a la vez, hay que ser más eficientes, hay que saber manejar el espacio. Hay muchísimas combinaciones y muchísimas mecánicas. Y este tema de las vulnerabilidades y protecciones entra a jugar porque las armas pueden también tener habilidades extra dependiendo de su rareza y poderes elementales como fuego, electricidad o, bueno, desecho químico. Yo lo llamo veneno porque eso funciona prácticamente como si fuera un veneno. Y ahí también es donde entra el sistema de creación y mejora de las armas. ¿Listo? En cada área... Vale. Una preguntita antes de pasar. Cuando dice que son diferentes armas, ¿cualquiera de los personajes las puede usar cualquiera Sí, o hay todos preferencias tienen... de alguno? No, cualquiera puede usar cualquiera. Ok, entonces en Cualquiera. habilidades no es que cambie la cosa. No, las habilidades entran a jugar más adelantico que les explique cuando suben de nivel. Pero esencialmente, por ejemplo, hay lo que usted se imagina. Hay cuchillos, machetes, palos, letreros, picas, bastones, bates, palos con puntillas en la punta, sierras, cualquier arma que ustedes se imaginen, ahí hay un montón, y todos lo que tienen es esa diferencia de que, hey, la katana es rapidísima, la katana hace muchísimo daño, pero se deteriora a toda, entonces... Si usted está en medio de la nada y la katana se le rompe, pues, mijo, utilice lo siguiente que tenga a la mano y así es que usted tiene que llevar como... Y ahí es donde lo que les digo, entra un sistema de creación y mejora de armas. Entonces, en cada área hay una zona que uno se puede considerar segura. A veces son varias zonas seguras pequeñitas, a veces son una sola zona segura grande donde normalmente vamos a encontrar una mesa de trabajo. Esas mesas, en esas podemos reparar las armas que se nos estén dañando, mejorar las que tenemos o simplemente subir de nivel si queremos seguir usando algunas que sean nuestras favoritas. Entonces, no sé, resulta que a mí me encantó la velocidad de los picas. Entonces, ya, conseguí mi pica y esta es mi pica
este es mi pico y este es mi pala y aquí vamos a defendernos a diestra y siniestra con esto. ¿Por qué? Porque me gustó la velocidad, me gustó el rango, me gustó. El tema es que el arma se queda en el nivel en el que usted se la haya encontrado. Entonces, si usted se la encontró en nivel 6 y resulta que en este momento está peleando contra cosas de nivel 9, pues su arma no hace el daño óptimo, su arma hace menos daño. En estos sitios uno puede subir de nivel el arma para igualarla al nivel en el que uno se encuentra en ese momento y así puede llevarla. Lo que pasa es que todo eso que le mencioné, la mejora, reparar, mejorar, cuesta y cuesta en función de dinero y cuesta en función de materiales. Normalmente subir de nivel solamente cuesta dinero. Entonces, si usted no le preocupa o no quiere gastar en comprar otras cosas, otros equipos, otras cosas que puede estar necesitando o comprar nuevas armas, pues usted lo que puede hacer es ir mejorando con la que se sintió cómodo. O si no, puede ir encontrando, usando lo que vaya encontrando, que también hay muchas formas ahí de, hey, encontré un bate, y, bueno, ahora ese bate quiero que haga daño de este tipo, entonces le equipo las cosas de ese tipo. Pero para ponerle esas mejoras necesito no solo los materiales, sino también los esquemas, los planos. Esos se pueden recibir como parte de algunas misiones secundarias o completando algunos retos de combate y de exploración. Y retos son, por ejemplo, golpear tantos zombies en la cabeza, matar a tantos zombies con daño eléctrico, matar a tantos zombies con daño de fuego, matar a tantos zombies con daño de este tipo, matar tantos de este tipo de zombie, encontrar tantos puntos no sé qué, todo ese tipo de cosas es un desafío, son como retos. Y cada vez que uno cierto completa una cierta cantidad, ahí le van diciendo, mira, el premio por completar esta línea es el plano de esta mejora, para que usted se la pueda poner a cualquier arma que sea compatible con esa mejora, y cosas por el estilo. Ahora sí entra el tema de cómo mejora nuestro personaje. Esencialmente, todo lo que hacemos nos da experiencia. Matamos zombies, nos da experiencia. Encontramos cosas, nos da experiencia. Misiones secundarias, nos da experiencia. Misiones principales, nos da experiencia. Y eso nos da sube nivel. Pero esa subida de nivel no es tan grande en el sentido de que el mundo sube con uno. Es decir, si yo voy en nivel 11, normalmente todos los zombies del mundo van en nivel 10. Lo que sirve ese nivel es para controlar nuestro avance. Porque hay zonas en las que cuando entramos directamente los zombies son de nivel 20. Entonces, hasta que no estemos en nivel 20 es demasiado peligroso ir a esa zona. Si lo que hacemos es que subimos de nivel y llegamos a nivel 20, vamos a encontrar esos enemigos también en nivel 20. Si subimos a nivel 23, el juego dice, ya subió a nivel 23, entonces los enemigos de esa zona son de nivel 22. Y es como una forma de controlarlos. Pero ¿qué es lo que pasa? Como cada personaje tiene puntajes diferentes, esos puntajes diferentes nos afectan la forma como subimos de nivel. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, hay una habilidad dentro de los personajes que dice cuántos puntos tiene en peak health, en la máxima de salud. Todos pueden tener de 0 a 5. Si alguien tiene 5, si mi personaje tiene 5, cuando suba de nivel, él sube el máximo posible. Creo que son como 50 puntos o 100 puntos, una cosa por el estilo. ¿Listo? Si no tengo ese personaje, si no tengo uno que tiene el peak health, en lugar de tenerlo en 5 puntos, lo tiene en 0, sube lo mínimo posible que sube de nivel. Entonces, a medida que voy subiendo y subiendo de niveles, esas diferencias se van volviendo más amplias, más amplias. Entonces yo puedo, dependiendo de lo que hayas elegido al inicio, puedo terminar con un personaje que es un tanque porque tiene muchísima vida, o con uno que es débil pero se recupera vida muy rápido, o uno que hace muchísimo daño crítico pero es más bien balanceadito, o uno que es súper lento pero que tiene, no sé, las mejores habilidades y cosas por el estilo. Y entonces ahí es que como que se siente la diferencia al subir de nivel.
por las habilidades, por los 7 puntajes iniciales que existen. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, hay un par de cositas que no les voy a mencionar porque están un poco ligadas con la trama, pero les puedo decir que hay muchísimas cosas por probar y experimentar. Les doy algunos ejemplos. Están los efectos de desmembramiento, la regeneración de vida, las armas arrojadizas, que aquí funcionan raros porque no se consumen, sino que tienen un tiempo de uso. Existe un bloqueo perfecto y bueno, un etcétera grande de cositas pequeñas que vale la pena que cuando lo jueguen las experimenten. Pero pues no se las voy a explicar aquí con mucho detalle porque tampoco son centrales dentro del juego. Algo que sí me toca mencionar y es que el juego tiene componente online, que no es un modo diferente, sino que al iniciar una partida se nos pregunta si queremos jugar solos, dejar abierto el servidor para los amigos o si queremos dejar abierto el servidor para cualquiera. O también si queremos, en lugar de nosotros arrancar, como quien dice, ser los anfitriones, nos podemos unir a partidas de otros jugadores. ¿Cómo funciona? Pues simplemente si yo le digo al inicio, no, yo voy a jugar solo, listo, usted está solo, no necesita conexión a internet, no me conecto con nadie, yo como un champiñón, se puede caer la internet y no me di cuenta. Si arranco una partida con una sesión, por ejemplo, abierta con amigos, entonces lo que hace es que yo empiezo a jugar y cualquier amigo mío que me vea jugando puede unirse a mi sesión. O si la dejo al azar, pues cualquier desconocido se puede unir a mi sesión. Y cuando yo busco, lo que estoy haciendo es que estoy buscando qué jugadores tienen las sesiones abiertas y me unen a uno que se encuentre más o menos, no necesariamente cerquita de mi nivel, pero por lo menos cerquita de mi progreso en la historia. Porque como esto tiene solamente modo campaña, pues si me unen con alguien que ya terminó todo, pues no tiene mucho sentido. Y si me unen con alguien que va al principio, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces él trata de ese. Eso, o sea, no me gusta tanto, pero pues digamos que son las opciones que hay. Tuve unas partidas muy muy fluidas y otras que la verdad no funcionaron tan bien. La verdad no sé qué por el tema de la conexión. Pero me gustó que la gente tiene la mentalidad correcta y está ahí para ayudarse. O sea, son conscientes que somos equipos de jugadores que están cooperando para terminar la campaña, para completar misiones secundarias o lo que sea que estemos haciendo en ese momento. Y la gente trata de ayudar con lo que el anfitrión diga o esté tratando de hacer. La gente reconoce cuál es la misión que él tiene activa y normalmente lo ayuda a uno, lo acompaña, ayuda a eliminar muertos vivientes y eso. El juego escala un poquito las situaciones para que no se sientan tan aburrido y son hasta 4 jugadores de manera simultánea. Listo. Entonces aquí ya tenemos todas las 17 horas puedo jugarlas solos ahí con esos apoyos y haciendo crecer a nuestro personaje de a poquitos. Hablemos un poquito entonces del aspecto visual. Yo recuerdo, y yéndome al primero un poquito, que se hizo mucho esfuerzo en que se le cayeran pedacitos de carne a los zombies. Aquí esto cómo funciona. Primero mencionar que el estilo visual es definitivamente le apunta al realismo y el estudio utilizó Unreal Engine 4, por eso la exclusividad temporal con Epic Game Store. Pero gracias a que realizaron los ajustes al diseño, el resultado es muy sobresaliente. La verdad, los modelos de exteriores son muy detallados, los efectos de luz son de alta calidad, tienen diferentes tipos de áreas para explorar, hay bastantes efectos de partículas relacionados con todos estos elementos de las armas que les mencioné, el veneno se siente viscoso, el fuego está presente y se expande a través de las diferentes cosas. Cuando tocamos el agua con cosas eléctricas se ve la electricidad como se mueve por toda el área que está mojada y hay mucho juego con el ambiental con ese tipo de cosas. Adicional a eso, el equipo desarrolló un sistema que ellos llaman Flesh, que son las iniciales de Fully Locational Evisceration System for Humanoids. ¿Qué es lo que hace que los enemigos estén compuestos realmente por capas y que las armas puedan crear heridas y desmembramientos de forma procedimental y apropiadas para las mismas? Que si yo lanzo y le pego un tiro
el mismo tiro no va a verse igualito en todos los zombies que yo dispare, sino dependiendo de dónde le haya pegado dentro del cuerpo, puede que le esté tumbando un brazo, le esté quitando un pedazo de piel, le esté quitando el hombro completo. Funciona súper bien, y especialmente para las armas de cuerpo a cuerpo, porque les desgarra fragmentos de la camisa, del pecho, se les ve la caja torácica, se les ve los órganos. Es súper detallado, les funcionó bastante bien. Y pues lo que sí tienen es que tienen algunos problemitas que son usuales del motor. Hay algo de pop-up, hay un tema con la velocidad de la carga de texturas, y muchas superficies utilizan reflejos sencillos, pero me imagino que lo hicieron fue como para poder utilizar la misma versión de las herramientas en las plataformas nuevas y anteriores, sin tener que sacrificar demasiadas cosas adicionales y sin tener que hacer trabajo extra, porque pues este proyecto ya se había ido de presupuesto desde hace. En cuanto a diferencias de versiones, les decía, esto salió en PlayStation 4 y Xbox One. En esas consolas se mueve a muy estables 30 cuadros por segundo, y la resolución pues varía un poquito según la edición de la consola. Normalmente, por ejemplo, Play 4 va a 1080p y Xbox One va a 900p, pero muy bien, 30 cuadros por segundo todo el tiempo. La nueva generación, y esa es la diferencia más grande, toda la nueva generación va a 60 cuadros por segundo, también muy consistentes. En el caso de Play 5 y Xbox Series X, la resolución es a 1728p, que es casi el doble de la generación anterior, y a 60 cuadros por segundo. Y Series S sí se queda en los 1080p, pero también 60 cuadros por segundo, muy estables. Bien, con eso entonces ya sabemos cómo se ve y que funciona bien en todos lados. ¿Cómo es la música? Porque esto, recuerdo que en alguno de los trailers había un cantante famoso de hip hop. Sí, pero como que ese presupuesto fue en alguno de los primeros trailers, porque no lo vi, no lo vi en este resultado final. La música fue compuesta en su mayoría por Ryan Williams. Él es un empleado de Dambusters, y este es su primer y único trabajo en la industria. Su estilo, o el estilo de las canciones en las que él participó, están lleno de secciones de cuerda y de percusiones. Hay canciones adicionales que no fueron compuestas por él. Algunas son de otras personas del equipo de Dambusters, que tienen como una banda interna, y ellos grabaron un par de canciones y las utilizaron dentro del juego. Incluso hay algunas cancioncitas licenciadas, pero son pocas y más bien desconocidas. Y el juego normalmente no tiene música. Todas estas canciones que les menciono fueron elegidas para momentos o misiones puntuales. El resto del tiempo el título pretende que nos concentremos en los ruidos ambientales para ayudarnos a localizar a los enemigos, en los gemidos que ellos hacen, en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero la mayoría del tiempo el juego no tiene música. Entonces este fue uno de esos juegos en los que yo me ponía a jugar y al mismo tiempo me ponía a escuchar podcast, porque no me estaba perdiendo en gran cosa. O sea, los ruidos importantes ya los sentía cuando estaba muy cerca, y la música, pues lo que les digo, en momentos en particular, esta misión en secundaria tiene esta canción, esta misión en particular tiene este momento emotivo suena de esta forma, pero el resto del tiempo sonido ambiental, pajaritos volando, cosas que suenan, cosas que estallan, ruidos de cosas eléctricas, etcétera. En cuanto al otro aspecto del sonido, que es las voces, el reparto consistió de actores con algo de experiencia, que hicieron un trabajo decente para el estilo de película, digamos que serie B del juego. Nuestro personaje reacciona a varias cosas y se habla a sí mismo para romper los silencios incómodos a cada rato. Entonces, lo que les digo, mi protagonista era súper enérgica y vamos adelante y qué cosa tan extraña, no importa, yo soy la mejor y cosas por el estilo.
y reaccionan a muchísimas cosas. La primera vez que llegan a cada área, cuando les asignan algo dentro de una de las misiones principales o dentro de las misiones secundarias, tienen muchísimo, muchísimo diálogo precisamente porque casi no hay con quien interactuar dentro del juego. Eh, el trabajo me pareció bastante decente. Eso sí, solamente hay voces en inglés, aunque los subtítulos sí están disponibles en español latino. Bien, entonces de esta banda sonora, ¿qué nos quedamos escuchando? Vamos a escuchar una canción que se llama Aim for the Head. Estamos en el podcast 214 de Crónicas Goomba. Lo pueden escuchar en la plataforma de podcast que ustedes manejen, iVoox, iTunes, Google Podcast, bueno, en fin, en la que tengan disponible. Nos sirve muchísimo que nos den sus estrellitas, su votación, que comenten para que más personas nos conozcan. Hoy César nos habló ya bastante, explicando bastante de cómo le pareció, cómo jugó él Dead Island 2. Él lo jugó en PlayStation 5, salió en 2023 en los PlayStations, en los Xbox, en PC, en una de las plataformas. Ahora vamos a resumir un poquito qué fue lo que más le gustó del juego. Listo. Unas cositas que me gustaron bastante dentro del juego. Primero, el tema del combate. El combate es visceral y hay muchísimas herramientas y es necesario utilizarlas. Yo puedo tener hasta 8 armas equipadas en todo momento, entonces yo tenía 3 armas de largo alcance, 5 armas de corto alcance. Las de corto alcance tenían diferentes afinidades, entonces había unas eléctricas, unas de fuego, porque los enemigos empiezan a aparecer con algún tipo de protección. Entonces si uno no lleva esa variedad, tiene que aprender a manejar, hay que saber cómo administrar, cómo enfrentarse a grupos de enemigos, cómo evitar ser rodeado. Hay muchísimas cositas dentro del combate que lo hacen muy interesante, muy entretenido, muy llamativo. Hay que cuidar la estamina para no quedar rodeado en algún momento. Hay que saber en qué momentos bloquear, hay que saber en qué momentos rematar. El combate es muy entretenido. Relacionado con ese combate hay un segundo punto que es específicamente para los que les gusta el tema de los zombies, y es la cantidad de gore y su correspondiente sistema visual, este sistema Flash que ellos desarrollaron. Les quedó súper bien hecho. A mí me tocó prácticamente maratonearme este juego mientras mi hija estaba en unas vacaciones porque es demasiado violento para que ella lo viera. Pero yo me divertí como un enano jugando esto porque es algo que no se ve con mucha frecuencia y está muy bien implementado. Todo eso de que se le caen los brazos, pero no es al azar, o sea, no es siempre que lance el golpe al brazo se le va a caer el brazo, sino que a veces hay que lanzar varios golpes. A veces cuando disparo con una escopeta tengo suerte y se le cayó el brazo, y eso tiene algún efecto. Si le quito las piernas, los zombies se siguen arrastrando en mi dirección. Las diferentes capas de daño que hay sobre los enemigos, si los quemo cambia la textura general, si los electrocuto cambia también de otra forma. Utilizar veneno o tóxico contra ellos es súper entretenido todo ese sistema y apoya todo el tema del combate. Entonces ese gore y el correspondiente sistema visual que implementaron es también un punto positivo. Y el último punto positivo que tengo es el tema de la ambientación y las áreas a explorar. En ningún momento mencionamos que el juego fuera de terror a pesar de todos los zombies. El juego es de acción. El juego es en Los Ángeles, California,
con un sol radiante impresionante, entonces se ven muchísimas cosas. Hay cambios de día a noche y pues en la noche las cosas pueden preocuparlo aún un poquito más porque no se ve igual de claro. Lo pueden sorprender un par de veces ahí, pero toda la ambientación, todas las áreas que yo exploro, el principio en Bel Air, el subterráneo, hay unas alcantarillas, hay una parte de playa frente a la costa, una base, un hotel, hay muchísimas áreas diferentes que son bien llamativas y hay muchísimas cosas para explorar. Siempre hay o recursos o una puerta especial o una cerradura con llave que siempre me van a dar algún objeto nuevo, algún loot, alguna arma como que valga la pena mejorar o probar o experimentar por lo menos mientras no acostumbro eso. Entonces ese otro punto de los positivos. Listo. ¿Y qué de pronto le bajó aquí no le gustó tanto? ¿Qué encontró como malo? Malo, esencialmente malo, solamente el tema de la estructura de las misiones. Son muy predecibles en el sentido de que son, vaya, mate tal cosa, vaya, recupere tal cosa, vaya, rescate tal cosa, matando a tal cosa para recuperar tal cosa y cosas por el estilo. Entonces, la estructura de las misiones, pues como es un juego de acción y muy enfocado al combate, se resuelven casi todas de la misma forma. Vaya, busque, mate. Entonces ese es un punto netamente negativo. De pronto pudieron haberse ingeniado un par de cositas diferentes o nuevas o extrañas que lo pusieran a uno de verdad a pensar y que cambiaron un poquito el ritmo de la situación. Eso netamente malo. Y hay dos punticos que de pronto no son malos, pero sí hay que tenerlos en cuenta. El primero es que lo que les comentaba, que el final es como abrupto, como que, hey, nos estamos quedando sin tiempo y entonces su objetivo es este y como que la historia se estaba poniendo buena por este lado, pero pues hay que acabar el juego, entonces eso es un punto que no necesariamente es malo porque pues el juego tiene la duración correcta. El problema es que debieron haber hecho como algo más o no sé, poner esos puntos importantes un poquito antes. Y el segundo es que no hay algo que sea realmente como novedoso o especial dentro del juego. No hay nada llamativo, nuevo, que uno diga, uy, no, es que esto es completamente diferente a lo que vi en Dead Island 1. No, se siente como una continuación muchos años después, con muchas mejores gráficas, pero realmente no hay ningún así cambio estructural importante. Bien, con esto entonces ya redondeado. Hemos de pronto hablado de juegos o si la gente quiere ver juegos parecidos, ¿qué le podría recomendar? ¿Y este en qué categoría lo pondría? ¿Cómo lo recomendaría para que la gente gaste o no su dinero? Bueno, me costó un montón de trabajo encontrar opciones porque aparentemente nosotros de zombies casi no hablamos y cuando hablamos de zombies son juegos de verdad de zombies. Entonces encontré dos que de pronto puedan funcionar como algo, como alguna comparación. El primero, y me dirá Víctor porque fue el que lo reseñó, es The Outer Worlds del podcast 89 segunda parte, que también es en primera persona, que es mucho más rol que acción. Sí, correcto. El componente de disparos es más bien medianito y lo que se lleva las palmas aquí sí es la historia. Exactamente, pero que tiene muchos elementos de eso de que hey, hay que explorar áreas pequeñas, también es en primera persona, tiene un temita de humor, cosas por el estilo, entonces sería de pronto una opción. Y la segunda es más una franquicia del que ya hemos hablado sobre dos títulos y es el tema de la franquicia Borderlands. Nosotros hablamos en el 75, cuarta parte del juego del Borderlands original. Y en la 118 un spin-off que le lanzaron que se llama Tiny Tina's Wonderful, bueno, bla 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 bla, que es como es una expansión que salió para el Borderlands 2 y que es enfocado. Y de estos juegos se me pareció mucho por el tema, no solo en primera persona y no solamente por el que hay más acción, sino también por todo el tema del loot. De eso de que le lanzan armas y armas y armas. Aquí
pasa algo similar. No son armas de fuego, son armas de cuerpo a cuerpo, pero también hay muchísimas armas con diferentes estadísticas, con diferentes rarezas, entonces también se me hizo un poquito parecido. Y en cuanto a la categoría, también sufrí un poquito para identificarla. Personalmente el juego me encantó, lo disfruté muchísimo y fue un cambio de ritmo que me llamó mucho la atención porque de verdad lo estaba necesitando en ese momento. Yo diría que es un juego que es bastante completo, entonces yo lo califico dentro de la categoría de comprable. Listo. Así cerramos entonces el podcast 214. De nuevo invitados a nuestra página www.cronicasgumba.com. Allí nos dejan sus comentarios y nos recomiendan si les gusta este tipo de podcast. ¿Algo más o nos despedimos, don César? No, ya eso sería todo por el día de hoy, por lo menos. Bien, entonces por este lado se despide Víctor Dalos. Me encuentran @GumbaVictor. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y de este lado se despide César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y los esperamos la semana entrante, que es como es un podcast que es múltiplo de 5. Tenemos un Bitácora 4K donde vamos a hablar un poquito de juegos retro y de algún tema de nuestro interés.